Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, como dijo Daniela, yo estoy trabajando como director de operaciones en Ingelnook y uno de los aspectos que no es, digamos, específicamente o la gran parte de mi trabajo, pero en sí nos afecta a nosotros como managers o como gerente, pero también a los supervisores y a los trabajadores y a todos, son los costos. Así que la Fundación de los Trabajadores de Napa, digamos del Napa Valley Growers, del Farm Worker Foundation, creyó oportuno que viniera a hablar un poco para, digamos, para discutir y compartir con ustedes el procedimiento de cómo se elabora o cómo se calcula el costo de un viñedo de acre o de un viñedo de un acre de viñedo. Cómo se hace para calcular cuánto nos cuesta producir y cultivar un acre de viñedo. eh, y creo que eso es importante para todos. Ya vamos a ver cuando vayamos desarrollando la presentación, eh, porque van a ser varios los temas que vamos a discutir hoy. ¿Ah? Algunos son bastante generales, como cómo se define un costo, qué quiere decir costo, cuál es la importancia, pero lo que realmente va a ser parte de la, digamos, la lección me parece más importante de la presentación de hoy, va a ser cuáles son los tipos de costos que tenemos y cómo calcularlos. Y nosotros y ustedes como trabajadores del campo van a entender por qué es importante a veces hacer las cosas que hacemos y manejarnos con ciertas limitaciones que tenemos, ¿sí? Antes de ir de lleno a la parte de cómo calcular los costos, me gustaría preguntarles a ustedes, porque esto no quiero que sea una conversación nada más que mía, es ¿qué piensan ustedes que es un costo? Cuando alguien les dice el costo para producir, ¿en qué piensan ustedes? Es como, digamos, están en todos los ámbitos de la vida tenemos costos para hacer algo. ¿Cuál es? Comprar, ok. O sea que si estamos hablando de comprar, estamos hablando de qué? De dinero. Y si estamos hablando de dinero y de comprar, estamos hablando de gastos, ¿sí? Entonces, calcular el costo es calcular cuánto va a ser el gasto económico que vamos a tener nosotros para producir algo, para hacer cualquier actividad, qué sé yo. También el costo de irnos de vacaciones a México tiene un costo. No, no es necesariamente algo que tenga que ser productivo, pero en este caso especial vamos a estar hablando de costos para producir en un acre de viñedo. Entonces ya tenemos una primera definición que acá me ayudaron a sacar, que es el gasto que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ese gasto no necesariamente tiene que ser de viñedo, a veces uno paga de una manera distinta, que no es necesariamente pagando con dinero, pero sí con un de la tierra la recibe esa persona a cambio de la mano de obra que pone. Eh, entonces, dijimos el gasto económico que se realiza para la producción de algo, de un producto. Ahora, ¿por qué les parece que es importante saber los costos de producción? Podríamos decir, bueno, me voy a poner a cultivar y a producir uvas sin que me importe cuáles son los costos. No, ¿no es cierto? Eso suena raro porque uno diría, sí, mejor saber algo. ¿Y por qué es importante saber los costos? Ok, acá me dicen, si no tiene billete se queda a medio camino. Muy bien. O sea, primero para saber si tengo la posibilidad de encarar el cultivo. Supongamos que yo digo, sí, me fijo si tengo.
¿no es cierto? ¿No es cierto? Tengo, no sé, $200.000 los voy a usar en cultivar 10 acres de viñedo. Ok, ¿por qué otra cosa puede ser importante los costos también? Ya estoy seguro que el dinero lo tengo, encaro una producción, pero digo, no tengo idea cuánto me va a salir. Ok, ok, el tipo de producción que voy a tener. Ajá, ok. ¿Qué otra decisión, a ver si los puedo guiar mejor, qué otra decisión pueden tomar ustedes sabiendo que si el costo es uno determinado o es el doble? Supongamos que usted dice que tiene $200.000 o tenemos $200.000, los podemos invertir, ¿ah? Y estamos en igual condición, usted y yo. Pero yo estoy en un lugar donde la uva la pagan $500 la tonelada y usted está en un lugar donde la pagan $5.000 la tonelada. ¿Qué le va a permitir, qué tipo de decisión le va a permitir saber los costos? ¿Vamos a estar en iguales condiciones si a usted le pagan 5.000 y a mí me pagan 500? A ver. Ok, pero supongamos que sabemos, no sé, que vamos a pagar $20.000 por acre, o sea que nos vamos a gastar los $200.000. Lo que quiero saber es qué otro tipo de decisión, y ya les he dado una pista, sabiendo cuánto me van a pagar por la uva, ¿qué otro tipo de decisión puedo hacer yo sabiendo los costos? A ver. Exactamente. La otra decisión que hago yo sabiendo los costos, es decir, si a mí me cuesta hacer tantos dólares, me cuesta un determinado acre de viñedo, ¿cuál va a ser lo que yo supongo que me va a ingresar por la venta de eso para ver si lo hago o no? Si me voy a gastar $20.000 por acre y lo que voy a recibir son $10.000, no encaro el negocio. O sea, que la otra parte importante, y diría que la primera parte, que es importante de saber los costos, es para informar a distintas personas, ¿ah? Distintos participantes del tema del negocio, en este caso, de cultivar uva, que los vamos a ir mirando uno por uno acá. Para el dueño, para la persona que va a encarar la inversión, es saber si lo hago o no lo hago, con información de a cuánto puedo vender, cuánto me va a costar. Si me cuesta más de lo que yo puedo vender directamente, es una actividad que no la voy a encarar, no la voy a iniciar. Y para eso necesito saber cuánto me va a costar. Y cuánto me va a costar son los costos. Ok. Acá, por si no han escuchado, lo que está... ¿Cómo es su nombre? Roberto. Roberto lo que está apuntando es algo que es cierto y que tiene que ver con la incertidumbre. Él dice, hay lugares, hay países en el mundo donde los pequeños agricultores se embarcan en una producción y tienen muy poca información acerca de cuánto les van a pagar. En general les diría que eso se llama incertidumbre, es no saber, es estar incierto respecto de qué es lo que puede pasar con algo. En este caso él está apuntando al tema de los precios. Hay incertidumbre en todo, también hay incertidumbre en los costos, pero en el caso que él explica específicamente es el de los precios y uno no sabe cuánto le va a pagar. Ocurre en muchos lados y no crea que es solo en México o en Latinoamérica, también a veces ha ocurrido acá, que hay gente que se larga a producir sin saber cuánto, no solo en las actividades de la uva, sino en otras también, cuánto se va a pagar. Es parte del riesgo de encarar un negocio. Uno tiene cierta certeza, a veces hasta tiene un contrato y eso ya da la certeza absoluta de cuánto se le va a pagar. Pero lo importante que el día de hoy estamos acá para hablar de costo, que es la parte de lo que vamos a gastar para invertir, y vamos a hacer supuesto, y ya van a ver que vamos a hacerles algunos ejercicios así de preguntas, sobre teniendo supuestos de cuánto nos van a pagar la uva, cómo va a ir variando la relación, digamos, cómo va a impactar la cantidad de uva que produzco con el precio en los distintos ingresos y cuánto
pueden mis costos variar sin que yo pierda dinero? Porque recuerden que necesito saber dos cosas antes de decidir iniciar una actividad. ¿Cuánto va a ser mi ingreso y cuánto me va a costar? ¿Ok? Y hoy nos vamos a enfocar en cuánto nos está costando producir. Ok, les dije brevemente que el dueño necesita saberlo para saber si se embarca o no en esa producción. En las compañías que están más grandes y que están organizadas con distintos sectores, la gente que está en el digamos, en la parte de las finanzas y contables, también necesitan saber cuáles son los costos. Son ellos, la parte técnica dedicada a decidir cuánto va a costar producir, cuánto se puede gastar en producir, y son los que van a elaborar el costo. Son los que dicen al final de un año, nos hemos gastado tanto, tanto y tanto en distintas partes de la producción, ya vamos a ver los componentes. Los gerentes, los que están a cargo de cada sección, ya sea de mantenimiento, de producción, en la winery, en cualquier lado, también tienen que saber sus costos porque son ellos los que están limitados por una cantidad determinada a gastar. ¿Ok? Entonces son ellos los que deciden, un mayordomo que decida qué fertilizante se va a usar, va a tener en cuenta los costos de fertilizante, los costos de aplicación, para estar dentro de un límite que, sumado eso a los costos de otras partes de la producción, mantienen el costo total dentro de lo que se ha presupuestado. Una cosa es el costo y otra cosa es el presupuesto. El presupuesto es más un plan, ya lo vamos a ver enseguida. Pero el costo es lo que realmente termino gastando yo. Entonces, saber los costos también para los gerentes es importante. Para los supervisores de campo, ¿por qué es importante para los supervisores de campo? Porque ellos tienen el doble papel, al igual que los trabajadores, de lo siguiente. Ellos son los que capturan, vamos a empezar, ellos son los que primero reciben la información de cómo se van a hacer las cosas para estar dentro de esos costos que necesitamos. Si vamos a podar manual, si vamos a podar mecánico, si vamos a cosechar manual, si vamos a cosechar mecánicamente, si vamos a aplicar fertilizante en forma de compost o si lo vamos a aplicar en forma de fertilizante químico. Ellos son los que reciben ese plan de trabajo y son a su vez los que capturar o recolectar la información de lo que estamos gastando, de cuántas unidades de horas de mano de obra, de trabajo, de galones de agua, kilos o libras de fertilizante. Son ellos los que van capturando eso para que realmente el costo en el que vamos a incurrir sea lo más exacto posible. Al igual que ustedes son los primeros que reciben, supervisores y trabajadores, son los primeros en recibir esa información, o por lo menos estar en contacto con esa información. ¿Ok? Ahora, recién les dije que una cosa es un presupuesto y otra cosa es un costo. Un presupuesto, la misma palabra lo dice, pre significa anterior y supuesto es algo que yo supongo. Cuando todos los años, en esta época del año justamente, es cuando todas las compañías están haciendo sus presupuestos. Están diciendo, el año que viene voy a gastar tanto en trabajo, digamos en pagar salarios, tanto en pagar diésel, tanto en pagar electricidad. Y estoy suponiendo de antemano, presuponiendo cuánto voy a gastar. Eso sí, exactamente. Acá me dice Roberto, me dijo, ¿no? Dice Roberto que ellos tienen más o menos el presupuesto y es más o menos. Y es así. El presupuesto es un más o menos, es un cálculo, es una suposición. Tratamos de ser lo más acertadamente posible porque necesitamos planificar. Recuerden que la primerísima decisión es decir si me embarco en una actividad o no. Y para eso tengo que saber de antemano
cuánto puedo llegar a ganar y cuánto me va a costar. Ese cuánto me va a costar sin haber nunca hecho la actividad es el presupuesto. Estoy presuponiendo que me va a costar tanto. Y eso más o menos en el sentido de que no lo he realizado. Ahora, cuando yo digo más o menos me voy a gastar 20 horas por acre en podar, ese más o menos cuando lo ejecuto y dije, me gasté 25 o gasté 15, ya dejó de ser un presupuesto y pasa a ser un costo, pasa a ser un dato real, ya está, ya se hizo y vi que me costó 25 horas por acre o 15 horas por acre o lo que haya sido. ¿Ok? O sea que la diferencia entre un presupuesto y un costo es el presupuesto, es una suposición de cuánto me va a costar algo, que lo hago en base a la experiencia, al conocimiento, a lo que es el promedio del lugar donde estamos. Hay muchas cosas que me ayudan a que, digamos, le atine bien, pero no necesariamente va a ser exacto. Y una vez que tengo ese presupuesto, puedo hacer una decisión de sí o no hago esa actividad. Y una vez que la hago, lo que tengo es el dato real, que es el costo. Y que no necesariamente es algo que surge sin que me lleve un esfuerzo, digamos. Porque hay muchos gastos que hacemos y muchas horas que... el ejemplo del trabajo de mano de obra, del trabajo de los trabajadores, es típico. Digamos, uno tiene que capturar eso y como no hay, digamos, el único récord inicial que hay de lo que de las horas que uno demora son las horas que ponemos nosotros como trabajadores y que algún mayordomo o supervisor captura o registra en ese momento y que después se transforman en el pago de las horas para la actividad determinada. Digamos, entonces lleva el esfuerzo de ser detallado, digamos. Muchas veces, y no vayan a creer que es poco frecuente, hay muchos gastos que se hacen y que uno no sabe dónde se hicieron, dónde están. ¿Ah? Estoy pagando, no sé, 300 horas de poda y podé 3 acres. Digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Ok? Ese tipo de cosas hay que capturarla bien. Por ahí alguien decidió que, bueno, antes de podar iban a ir a, no sé, a trabajar con la pala y nadie anotó eso y eso se perdió. Por eso van a ver que es importante en el proceso de ir recabando la información, ser bastante detallado con eso, ¿ok? Entonces, presupuesto y costo. El presupuesto es un plan y el costo es lo que realmente pasa. Ahora, como les dije recién, los costos son difíciles de estimar porque muchas veces encaramos una actividad y difiere muchas veces lo que hacemos. Este año podamos, por ejemplo, y parte de la cuadrilla tuvo que hacer algo para antes de podar y son horas que fueron a parar la poda y que no necesariamente fueron de poda estrictamente. Tuvieron que arreglar algunos alambres, lo que fuera. Aparte, los costos son numerosos y variables, digamos. Si uno quiere discriminar y ponerse detallista, puede ir encontrando costos a todo, desde el tiempo que se tarda en podar, como les dije recién, el costo de regar, tiene el costo de que el que riega, el costo del agua, el costo de la electricidad. O sea que los costos tienen como varios componentes. Yo digo riego me cuesta tanto, pongo, no sé, $60 por acre por año. Pero ¿de dónde viene ese costo? ¿El agua en sí, la electricidad, lo que tengo que pagar, maquinaria, mantenimiento del riego por goteo, lo que fuera? Digamos, son cosas que para poder incluirlas, primero tengo que incluir todo, porque si no voy a ver que hay gastos que están sin explicar, que al final del año he gastado cosas que no sé, digamos, el dinero ya se gastó y no sabemos dónde se gastó. Y segundo es, ¿cuáles son? Para eso tengo que tener el conocimiento técnico de saber qué cosas son necesarias para llevar a cabo una actividad. El riego, la fertilización, el trabajo del suelo. ¿Cuáles son las cosas que componen eso para poder saber
dónde se gastó el dinero en esa determinada actividad. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, herbicida. Sí. Maíz. Pagado cero. Gratis. Acá quisiera compartir lo que Roberto dice que es bastante interesante. Y fíjense lo que es la importancia de saber los costos. Habla creo que de un amigo, cultiva maíz en México, tiene una hermana que es bastante detallada y buena para los números, y por cada pequeño gasto que él iba haciendo, el amigo, la hermana le iba apuntando cuántos pesos gastaba en eso. Se dio cuenta al final, al vender la cosecha, que prácticamente para lo que había obtenido por ingresos, por lo que se le pagó por ese maíz, era prácticamente como que el trabajo de él había sido gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermana fue capaz de ir capturando todo lo que, en forma detallada, todo lo que se gastó, y se dio cuenta que lo que había gastado en... Vieron que les dije que no necesariamente uno, digamos, es lo que gasta en dinero. Esta persona trabajó, esa persona no se pagaba a sí misma, o sea que no estaba gastando dinero en sí mismo por trabajar. Pero la conclusión que llegó es que después de haber, la hermana, demostrado todos los gastos que había tenido, desde fertilizantes, herbicidas, lo que fuera, si pagaba el agua, lo que fuese, todo lo que fue el gasto en dinero, lo que recibió fue más o menos igual, lo comido por lo servido, como decimos en mi país. Y la conclusión a la que llega es que las horas de trabajo que él puso fueron totalmente gratis. O sea que si él se hubiera puesto un salario a sí mismo, hubiera perdido dinero. ¿Se entiende el concepto de que por qué es importante? Si no hubiera tenido la hermana que le hubiera capturado todos esos gastos, él ni se hubiera dado cuenta por qué al final no tenía dinero para vivir. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Es difícil, uno tiene que tener una hermana que le gusten los números para saber cuánto se está gastando. Los gastos son numerosos. De hecho, para llevar a cabo la actividad que acaba de ejemplificar Roberto, hacía falta una persona que trabajara. Y eso tiene un costo, esa persona necesita plata para vivir. Si en vez de haber sido él mismo hubiera sido un empleado, hubiera tenido que pagarle y no lo hubiera alcanzado. Después la otra cosa es que reflejan la situación específica de cada producción. Y en esto les quiero dar un ejemplo. ¿Quiénes de acá han podado alguna vez en su vida un viñedo? Levanten la mano. Todos, casi todos han podado un viñedo. En distintas épocas de la vida del viñedo, desde que se planta hasta que se desarrolla y es un viñedo adulto, la técnica de la poda es distinta. ¿Qué les parece que es rápido? ¿Podar el primer año de plantación, el primer invierno, o una planta adulta? ¿Qué llevaría más tiempo? Está bien, supongamos que el primer año tenemos que podar a dos ojos nada más. ¿Eso es rápido? Ok, eso es rápido, pero supongamos que yo tengo que entrar a un lugar donde voy a podar y está lleno de hierbas. ¿Le parece que va a ser más rápido o menos rápido que un lugar que está limpio? Más difícil. Entonces los costos
reflejan la situación específica de cada uno. Si yo sé que el lugar donde tengo que ir a entrar, en este caso que di el ejemplo de podar a dos ojos, tengo que entrar en un campo que está sumamente infectado de hierba y tengo que suponer que las horas que me va a llevar esa poda es mucho más larga que una poda. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno hace los costos al final del año, digamos, cuáles son las situaciones, en qué ambiente, en qué situaciones estuvo haciendo el trabajo, para ver que algo tan simple como podar a dos ojos puede ser sumamente distinto de acuerdo a la situación en que está. ¿Ok? Entonces, eso se llama tener en cuenta la situación de cada producción. Y tienen que ser completos. Completos quiere decir lo que decía recién, que es el ejemplo que puso Roberto o que puede, o era el del riego que decía yo recién. Completo en el sentido, yo no puedo decir que riego es nada más que el gasto que hago en electricidad de la bomba de agua, ni tampoco puedo decir que es solamente el salario del que riega, o tampoco solamente el mantenimiento en el sistema de riego. Son todas esas cosas juntas que me dan el costo, en este caso, de riego. Entonces tienen que ser completos. Y lo que hace uno en general es ir agrupando el tipo de actividad de acuerdo a una categoría. Entonces eso lo inventa o lo implementa cada uno y sería lo que llamaríamos como cubetas o buckets, que les dicen en inglés. Decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a categorizar? Y todo lo que tenga que ver con el riego lo voy a detallar, pero lo voy a sumar al final para hacerlo más simple, porque si no, si por cada actividad sumamente detallada pongo como una línea distinta en mis costos, se hace una cosa difícil de entender. Entonces lo que uno hace es ir categorizando, agrupando por cosas que son similares. Por ejemplo, trabajo de tractor. Puedo sumar todo junto, pero el trabajo de tractor puede ser desde rociar, pasar el disco, pasar el hot plow, pasar con una máquina para poner herbicida. Entonces digo, bueno, todos esos costos los detallo en forma individual, pero después los sumo todos juntos para cuando quiero ver dónde están mis grandes categorías. Porque eso es importante, porque cuando vamos a decir que tenemos que bajar los costos porque los precios bajan o porque tenemos que ahorrar porque estamos muy por arriba del promedio de lo que se usa en la zona en términos de dólares por acre, a donde voy a ir a atacar son las categorías, donde voy a ir a tratar de ahorrar, son en aquellas categorías que llevan un porcentaje grande del gasto que tengo. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes dicen el gasto en químicos para el viñedo, comparado con el gasto en salarios. ¿Dónde piensan que va a haber ¿Cuál es el que tiene más influencia de los dos que acabo de mencionar? ¿Pagar horas de trabajo o pagar químicos, por ejemplo? Salarios, ¿no es cierto? Entonces la gente que ha tratado de desarrollar sistemas de cultivo en los cuales los costos son cada vez más bajos, o que trata de contener los costos, y ha desarrollado mucha más tecnología para reemplazar los salarios, que para cambiar de un químico a otro. Si yo en vez de azufre gasto algo que es mucho más caro, y sí, va a ser más caro, pero nunca va a ser una cosa que va a impactar tanto. O si quisiera ahorrar en los químicos que pongo, me parece que voy a estar ahorrando en centavos. Si ahorro en la cantidad de trabajo que pongo por acre, voy a estar ahorrando en cantidades más grandes. Y es por eso que se explica que la agricultura ha tenido un gran desarrollo, la mecanización. Porque no solo es un impacto, un costo grande, pero también, bueno, como todos ustedes saben, también hay escasez de mano de obra, ¿sí? Hay escasez de trabajo, digamos, de gente que quiere ir a trabajar a los viñedos. Entonces eso hace que uno, al hacer categorías grandes, como esta que les dije, salario, maquinaria, productos químicos, diga, bueno, ¿dónde están aquellos que son los más pesados dentro del presupuesto, dentro del costo,
para que sean aquellos donde si alguna vez tengo que empezar a ahorrar, sean los primeros que voy a modificar. ¿Ok? Acá me está aclarando él que una de las cosas que tiene que tener en cuenta es lo que cuesta rentar un acre. Y por supuesto que es así. Eh, y sucede algo con ese caso más en particular, que es que la renta de la tierra, cuando uno no es dueño de la tierra, la renta de la tierra es un costo para el cual la oferta, en general, lo que uno tiene, como uno no produce tierra, sino la tierra disponible es la que hay, entonces la oferta es limitada. Entonces es en la época y es además una, una cosa que en economía se llama es poco elástica. No se puede producir mucho ni se puede producir menos. Lo que está, está. Entonces imagínense la tierra como si fuera una de las cosas que yo voy a usar para cultivar, así como uso un tractor o como uso fertilizante. Para cultivar un acre de tierra se necesita un acre, digamos. Y entonces, como la oferta esa es limitada, sí, la demanda, si hay mucha presión para cultivar, porque los precios son buenos, por lo que fuera, el precio de esa renta va a subir y se va a hacer más caro. ¿Ok? Pero no se puede, a diferencia de otras cosas, como por ejemplo, si estuviéramos hablando de carros, cuando los precios de los carros suben, los que fabrican carros empiezan a fabricar más. En el caso de la tierra, la oferta es limitada y es inelástica. Uno no puede, o con muy poca variación, uno puede incrementar la cantidad de tierra que pone a disposición de la gente que quiere cultivar, porque es un bien, no se fabrica, digamos, es un recurso natural. Pero es cierto, sí, que en el costo eso es importante. Ahora, ¿con cuánto detalle vamos a ver estos costos? Bueno, eso es lo que le llamamos qué tan granular, qué tan chiquitito hacemos los detalles para los costos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si la cuadrilla un día se dedica a reparar el trellis system, ¿no es cierto? Postes, alambres, crucetas, etcétera, etcétera, yo puedo decir reparación del sistema de conducción o del trellis system y en eso gasté tantas horas o tantos dólares. Ahora, si hay alguien que es sumamente más detallado que yo y quiere decir, no, quiero saber bien cuánto me gasto en reparar alambres y cuánto me gasto en reparar crucetas y cuánto me gasto en reparar postes y enderezar estacas que están chuecas y separar esos costos, bueno, será una persona mucho más detallada, pero quizás a mí no me importe, lo que me interesa en general, cuánto se gastó uno en reparar o mantener el trellis system y otro le gustará más granularidad, que sea más detallado y tendrá alguna razón para que sea así y otros tendremos razones para decir, bueno, veamos los números más en generales. Pero con esto lo que les quiero decir es que hay distinto nivel de detalle que uno puede tener cuando evalúa los costos y depende de el gusto de cada uno, digamos, y de la utilidad que uno le vea a ese nivel de detalle. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a entrar a un grupo de temas que, para que sepan, cuando se habla de cosas que relacionan con los costos, ustedes, todos nosotros entendamos de qué se está hablando. Y son los tipos de costos. Hay costos que dependen de la cantidad que uno produce o de la cantidad que uno trabaja. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar 10 acres que trabajar un solo acre. No es lo mismo producir 10 toneladas de uva que producir 2 toneladas de uva. Entonces, pero hay otras veces
que independientemente de lo que uno produzca, el costo siempre es el mismo. Cuando los costos no cambian, y porque, aunque uno produzca mucho o produzca poco, el costo es siempre el mismo, esos costos se llaman fijos, porque están fijos, no cambian, no varían y se mantienen iguales, independientemente de la cantidad de producción. Los costos variables son los que dependen de cuánto produzco. Si yo estoy produciendo en un acre, voy a gastar una determinada cantidad, y si digo este año voy a cultivar 10 acres, voy a gastar 10 veces más. Todo lo que cambia en la proporción esa, digamos, en vez de 1, ahora es 10 veces más, se llaman costos variables porque varían con la cantidad de acres que estoy trabajando. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de costos variables? O sea, de los costos que pasar de un acre a 10 acres me va a implicar 10 veces más el gasto. ¿Cuál puede ser? Denme un ejemplo de un costo variable. Ok, la pregunta es la siguiente. Dice Roberto que si uno tuviera 5 acres de tierra y quisiera plantar solamente un acre de ese acre de tierra, si hay alguna diferencia o cuál sería la mejor manera de plantarlo para hacer más eficiente el trabajo, digamos. Entonces habla de que podemos hacer pocos surcos, pocas hileras y muy largas, o al contrario, varias y... ¿Cuáles le parece cuál sería la opción más eficiente? ¿Pocas y largas o muchas y cortas? Pocas y largas, obviamente, y él mismo menciona que gastos, por ejemplo, en poste va a ser lo mismo. ¿Gastos en planta va a ser lo mismo? ¿Gastos en estacas? Sí. ¿Gasto en varillas? ¿Gasto en goteros? ¿Gasto en horas de tractor? Menos. ¿Gastos en salario al que maneje el tractor? No, menos también. Menos porque todo lo que tenga que ver. A ver si se me ocurre otra. Pero bueno, sí, es cierto. Eso tiene más que ver con la, digamos, eficiencia o habilidad que tenga uno para diagramar un viñedo. Si da lo mismo porque el terreno le acepta cualquiera de las dos opciones, sí. Evidentemente lo mejor sería ir a menos surcos más largos, porque el gasto de capital es menor y la eficiencia se gana porque no hay tiempo muerto dando vueltas, etcétera, etcétera. Pero una vez que establecemos eso, supongamos que decimos, sí, ya sabemos qué largo de surco vamos a tener. El ejemplo que puso él es tener un acre en un lugar donde él podría haber plantado 5. Ahora, la pregunta que hice yo y no me han respondido es la siguiente. Una vez que elijo cuál del largo de surco quiero y todo lo demás, ¿cuáles son los costos que van a variar entre cultivar un acre, 2 acres, 3 acres o 5 acres? ¿Qué tipo de costos van a variar? Ok, las horas de trabajo. Perfecto, eso es un costo variable. Ahora yo les pregunto, si hay un gerente ahí que trabaja y tiene un salario fijo mensual y se cultiva un acre o se cultiva 5, ¿el salario de esa persona o el costo ese se considera que va a variar con los acres o que no va a variar con los acres? No va a variar con los acres. Los impuestos que pago por los vehículos que tengo en la producción, por ejemplo, la registración de la camioneta que usa el mayordomo, ¿cambia porque cultive más acre o menos acre? No. Todas esas cosas se llaman costos fijos y no varían con la cantidad de acre que estamos cultivando. Y los costos variables, que varían y dependen de cuántos acres esté cultivando, se llaman costos variables. Y la primera frase que tengo acá es fijos versus variables. Y entre los dos forman los costos totales. Ahora una pregunta, a ver si están despiertos. Supongamos que tengo un costo, digamos, la suma de los costos fijos más los costos variables, y vamos a volver al ejemplo de Roberto. Tengo
un terreno total de 5 acres y puedo, en un escenario, en una suposición, cultivo solamente un acre de los 5 y en otra cultivo los 5 acres. ¿Los costos totales van a ser mayor en la de 5 acres o en la de un acre? 5 acres. 5 veces más para los costos variables. Los costos fijos van a ser lo mismo, dijimos. La registración de la camioneta es el mismo monto, es la misma cantidad de dólares al año que tengo que pagar por un acre o por 5 acres. La registración de la camioneta es lo mismo. El impuesto a la tierra es el mismo. El salario del gerente general es el mismo. Entonces esos no varían. El diésel sí varía. La fertilización también varía. La cantidad de agua, si la tengo que pagar por miles de galones, también va a variar. La cantidad de personas las horas de trabajo que voy a poner, si volvamos al ejemplo de las 20 horas de poda por acre, si tengo que podar un acre son 20 horas, si tengo que podar 5 acres van a ser 100 horas. Entonces sí, todas esas cosas tenemos bien. Ajá. Otro tipo de costos que van a escuchar nombrar son los siguientes: capital versus costos operativos. ¿Alguien tiene idea qué es un gasto de capital, qué es un costo de capital? No, ¿no es cierto? No importa, para eso estamos acá. El costo de capital es lo que yo tengo que invertir para poder empezar el proceso productivo, para poder producir, y que lo hago solamente una vez cada muchos años, o quizás lo haga una sola vez para toda la vida del proyecto que estoy encarando. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algo que yo no compre todos los años para poder trabajar? La plantación de la uva. Muy bien, un excelente ejemplo. ¿Otro más? Un tractor. Yo no compro tractores todos los años, espero no tener que comprar todos los años un tractor, ¿no es cierto? Eso es un costo de capital. Quiere decir que capital es toda esa inversión que yo hago a largo plazo para poder producir. Y lo contrario al costo de capital se llaman costos operativos, y la palabra me lo está diciendo, que necesito para operar mi plantación, para trabajarla, para llevarla adelante, y que son las que hago todos los años. Y de esos hemos puesto muchos ejemplos. ¿Alguien que me dé un ejemplo? El fertilizante, por ejemplo. Yo no puedo decir, algunas veces uno fertiliza, hace ciertas, pero en general, digamos, el fertilizante es algo que vamos a usar todos los años, los pesticidas o los químicos los vamos a usar todos los años, etcétera, etcétera. Se ha ido cara a la urea ahora con la guerra, muy bien. Y ahora, ahí hay una palabra en la pantalla que dice que son algo que no es erogable, gastos no erogables. Alguien dijo recién que un gasto de capital o un costo de capital es el tractor. ¿Ustedes creen que el tractor durante los años, cuánto dura un tractor? ¿Cuánto es la vida útil de un tractor? Depende cómo lo cuide. A ver, en promedio, ¿cuánto puede durar? Pongamos que dura 30 años. Acá, ¿cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro nos dice 30 años un tractor. Supongamos, a ver, ¿alguien opina contrario? Supongamos 10 años. ¿Quieren que hagamos una cosa? Ni 30, ni 10, 20. ¿Ok? Un tractor dura 20 años. O sea, fíjense en esto. Y ahora vamos a hacer como un poquito de presupuesto, pero para ver lo de los costos, y quiero explicar una palabra. Supongamos que el tractor dura 20 años y para hacer fácil la cuenta, supongamos que el tractor cuesta $20,000. ¿Ok? ¿Qué pasa al cabo de los 20 años? ¿Qué voy a tener que hacer? No, comprar otro tractor, ¿no es cierto? O sea que voy a tener que volver a gastar $20,000. ¿Yo qué tengo que hacer para estar preparado para gastar de vuelta $20,000? Ir todos los años
computando, diciendo, o por lo menos poniendo aparte cuántos dólares por año para poder pagar al cabo de 20 años un tractor de $20.000. $1.000. ¿Cómo es su nombre? Ramón. Ramón no dice $1.000 por año. Sí, lo que él dice es cierto. Hay que guardar $1.000 por año para que al cabo de 20 años yo pueda volver a comprar ese tractor que ya no me sirve más, que supuestamente su vida útil se acabó. ¿Saben cómo se llama esa pequeña cantidad de plata que voy guardando para que las inversiones de capital puedan ser renovadas? Se llaman, ¿alguna vez escucharon hablar de la palabra amortización? Levante la mano quien haya escuchado esa palabra. Ok, ahora saben qué significa. Amortizar un bien de capital o un objeto de capital es tener en cuenta que en nuestros costos hay que computar eso. Quizás no tenga que guardar $1.000 físicamente, pero sí tengo que tener en cuenta de sumar $1.000 todos los años a mis costos, aunque no los pague ahí, y son parte de los costos para renovar ese tractor, que al cabo de 20 años lo tengo que cambiar. ¿Se entiende el concepto? Entonces, no es dinero que tenga que sacar de mi bolsa para pagarlo, pero sí existe como costo, porque algún día, 10 o 30 o 10 o 20 años, voy a tener que volver a comprar un tractor, ¿ok? Eso se llama amortización. Entonces, los tipos de costos se pueden ver si son fijos o variables, si es más o menos de acuerdo a la cantidad de los acres que haga. Capital versus operativo. El capital el que hago una vez en la vida o cada tanto y sirve para varios años. Operativo el que hago todos los años. Y están los costos de amortización o de depreciación. Ok, acá me dice que hay que cambiarle llantas, pero las llantas no duran 20 años. O sea que el tractor encima hay que dividirlo en pedacitos y ver qué tan frecuentemente tengo que cambiarle la llanta o tengo que cambiarle, a ver, pensemos en otras partes del tractor, el alternador o que el radiador o lo que fuera. Todo eso que son cosas que no implican cambiar el tractor en forma completa, comprar un tractor nuevo, se llaman gastos de mantenimiento. Y tampoco los hago todos los años, así que tampoco puedo considerar los gastos operativos, pero sí es un gasto de mantenimiento y que yo cuando hago el costo digo, a ver, ¿cuánto me gasté este año en cambiar llantas o en cambiar el radiador? Todo eso se engloba para quien no. En mi caso no me interesan los detalles, digo, bueno, mantenimiento me costó tanto. Hay años en que va a ser alto, porque si me tocó cambiar las llantas va a ser alto. Hay años en que va a ser más bajo, porque quizás el tractor con los cambios de aceite ya zafé y estuve bien. Pero son gastos de mantenimiento. No vamos a entrar en tanto detalle porque todo lo que es gasto de maquinaria agrícola es, en algunos lugares, colegios donde se enseña economía agraria, es todo un tema, es toda una clase para eso, ¿no? Pero lo importante es que se queden con el concepto de que hay gastos que no necesariamente implica sacar dinero de la bolsa y pagar. ¿Ah? Y el ejemplo típico es la amortización de los bienes de capital, de las maquinarias, ¿ah? Del sistema del trellis system, etc. ¿Cómo andamos con el tiempo? Quedan 8 minutos. Bien. Ahora quisiera ir rápido acá. Ya les dije anteriormente que para hacer los costos, lo importante es capturar los detalles como hacía la hermana del amigo de Roberto. Es ir viendo en qué cosas gastamos, ¿sí? Para eso uno tiene que saber cuáles son las tareas que hace, cuáles son las actividades que hace. Yo sé que un viñedo lo voy a podar, lo voy a soquear, lo voy a fertilizar. Entonces, todas esas tareas implican gastos, ya sea en salario, mano de obra o en insumos. O sea, insumos son productos que necesito. Los químicos son insumos, por ejemplo, el fertilizante es un insumo, la mano de obra o las horas que gasto en fertilizar es mano de obra o trabajo manual. Las cantidades que necesito y, como les dije recién, las condiciones de trabajo. No es lo mismo ir a podar
a dos botones un viñedo que está limpio que uno que tiene mucha hierba. Y con eso lo que uno hace es como un calendario que se llama flujo de gasto o flujo de efectivo, lo que en inglés se llama cash flow. Uno dice, sobre todo para la agricultura, que en cada época del año hacemos una cosa distinta. Lo que hacemos es, capturando todo esto, por ejemplo, lo que tienen acá es una tabla en la computadora, un programa que se llama Excel. En mi caso, yo tengo ahí las horas que he ido gastando de trabajo en poda, en amarrar, en riego. Hay otra gente, esto es una planilla que me prestaron la gente de Bettinelli, donde tienen el récord de producción diario. Cuánto podan o cuánto riegan o cuánto fertilizan. Entonces lo importante es capturar eso. Vuelvo al ejemplo de la hermana del amigo de Roberto, que, persona bastante detallada, iba anotando todo lo que gastaba. De esa manera terminamos haciendo, durante todo el año, un calendario de necesidades o de gastos de lo que se ha habido, de acuerdo a la época del año que hacemos. La poda en el invierno, el amarre, desbrote o soca, levantar alambre. Cada uno pone ahí todas las cosas que hace en su viñedo. El viñedo de él va a ser distinto al mío. Vamos a ir poniendo distintas cosas, pero lo importante es que para esa categoría que llamo mano de obra manual o salarios o jornales, yo pongo una lista de lo que son mis gastos de salario en distintas categorías. Y me gusta que esté dividido en distintas categorías porque, vuelvo a decir, cuando uno va clasificando en distintas categorías, llega algún momento en que quiere analizar dónde se le está yendo más el dinero, que no, en qué se va el dinero, uno puede identificar los lugares donde los gastos son más altos que otros, ¿sí? Por ejemplo, acá mantenimiento del trellis system quizás sea muy pequeño y diga yo, bueno, no es un gasto que me interese ir a modificar porque no está incidiendo mucho, pero quizás sí lo sea en, no sé, en poda o en algún otro tipo de actividad. La otra forma en que está ilustrado acá de dividir las cosas en distintas categorías es la mano de obra mecánica. Mano de obra mecánica es los salarios que se gastan en operar maquinarias, ¿sí? Y en realidad es una buena forma de clasificar porque una cosa complementa a la otra. Donde hay en el Central Valley grandes empresas o compañías que tienen viñedos grandísimos y que hacen todo a través de gasto de maquinaria, bueno, la mano de obra mecánica es mucho más importante, ¿sí? Pero lo importante y lo que quiero que les quede en claro acá es que tienen que ser, vuelvo al ejemplo de la hermana del amigo de Roberto, mientras más detallados, más información va a haber y menos gastos que quedan sin explicar van a encontrarse al final del año. Porque, vuelvo a decir, es muy común que uno se encuentre con gastos que no sabe de dónde los hizo, pero la plata no está, el dinero no está. Adelante. Excelente contribución. Cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos, diría el padre de un amigo mío. ¿Cómo es su nombre? Alejandro dice que en México a ese tipo de gastos le llaman gastos hormiga, que son gastos pequeños que muchas veces suman mucho. Y es cierto que a veces pasa. Yo les estoy diciendo ahora lo contrario. Hay que fijarse en los grandes gastos, en las grandes categorías, en las grandes cubetas, en los buckets grandes donde uno tiene mucho gasto. Ahora, puedo tener una infinidad de gastos pequeños que de a poquito van quitándome ganancias y por no estarlos mirando al detalle no me doy cuenta que están sucediendo. Bueno, hay otros suministros también, pero quiero hablar acá de un caso especial que es el gasto de cosecha. Y les digo lo siguiente, hasta ahora hemos estado hablando casi todos focalizándonos en el gasto por acre. En general, cuando hacemos costos en agricultura, es muy común hacer el costo por acre sin incluir la cosecha
y tener la cosecha como una cosa separada. Y hay varias razones para hacer eso. Porque en general muchos de los costos que están ligados a manejar un acre de viñedo son relativamente poco variables en términos de cuánto gasto yo en ese acre. Por ejemplo, horas de poda en general, horas más, horas menos son las mismas. Horas de riego, horas más, horas menos son las mismas. Cantidad de fertilizante que pongo, todos los años pongo lo mismo, etcétera, etcétera. Las cantidades de las cosas que voy a poner son iguales. La cosecha difiere un poco, porque por condiciones naturales que no manejamos nosotros, hay años en que la cosecha es menos abundante y hay años en que las cosechas son más abundantes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a gastar una cierta cantidad en manejar y llevar mi acre hasta el punto en que voy a cosechar, tengo una cantidad de gastos que año tras año pueden ser parecidos si no hubiera inflación. Pero cuando le agrego el gasto de cosecha va a depender, supongamos que siempre me cueste lo mismo cosechar una tonelada, que tenga que pagar los mismos salarios, va a depender de la cantidad que produzca. Y lo que pasa con la cosecha, que es propio de la agricultura, pues es la única actividad donde uno cosecha, lo que pasa con la cosecha es que la cosecha también impacta el ingreso, digamos. Si un acre produce 2,5 toneladas de uva, voy a tener un determinado ingreso, voy a tener una determinada cantidad de dinero que entra por venta de uva, y si produce 5 en vez de 2,5, voy a tener otra. Entonces, hay dos costos que se separan acá. Una es el costo por acre, sin cosecha, y la otra es el costo por tonelada, que es decir, esta tonelada, si tengo el costo por acre más lo que me costó cosecharla, el costo de la tonelada va a ser uno determinado. ¿Se entiende ese concepto? Y quiero, por eso, llegar a lo siguiente. Acá, esto es una breve descripción para que tengan una idea. Supuestamente, si un viñedo costara, esto es de un estudio de la UC Davis, no me acuerdo de qué año, pero no importa el monto, pero sí lo que quiero que vean es que en un viñedo que costó llevarlo a cosecha y cosecharlo $13,000, el 52%, que es esta cubeta más grande, es la mano de obra. Los impuestos también son altos, ¿sí? Es una gran proporción. Y después hay cosas más pequeñas. Seguros, insumos. ¿Se acuerdan cuando le decían si los químicos era algo que incidía mucho, incidía poco? Hay gastos varios, que ahí no sabría decir dónde está porque se deberían estar en gris. Mantenimiento, amortizaciones. ¿Qué era la amortización? Era el dinero que yo digo que tiene el costo de renovar un tractor por cada año que me dura el tractor. ¿Ok? Y ya que estamos hablando dentro de del gasto de mano de obra o de salarios, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los componentes de los gastos de horas que uno pone en un viñedo que son los más grandes? Lo que está acá, para que se entienda, esto es canopy management, manejo de la canopia. Todo lo que tenga que ver con manejo de la canopia se está llevando un 35%. Si le agrego la poda ya voy a un 50% y es casi un 70% o un 65% si agrego la cosecha. ¿Ok? Ahora, esto es propio de acá de Napa porque nosotros hacemos mucho trabajo que vamos, soqueamos una segunda vez, acomodamos brotes, quitamos racimos, quitamos laterales. Hay otros lugares donde eso no se hace y esa distribución de gasto es distinta a la que hacemos acá, o sea que cada lugar donde se cultivan uvas van a tener distinta estructura de costos. ¿Qué quiere decir estructura? La cantidad de categorías que tengo y la incidencia en cada categoría va a ser distinta de acuerdo al lugar donde esté trabajando. Y para terminar, muy brevemente quiero hablar de lo siguiente. Y acá viene un ejercicio y viene con preguntas. Supongamos que tengo
un costo por acre sin cosecha de $12.000. Supongamos, estos son supuestos, ¿sí? Para poder hacer este ejercicio, que la tonelada de cosecha me cuesta $360 por tonelada. Supongamos que hay dos alternativas de precio. El precio 1 son $5.600 por tonelada que me pagan si vendo esa tonelada, o 8.500. Pregunta número 1. ¿En qué situación de precio yo voy a poder ganar plata a menor rendimiento? ¿Saben lo que es el rendimiento? Es la cantidad de uva por acre de viñedo. No la cantidad total, sino por acre. ¿En dónde voy a poder tener un viñedo que rinda más? ¿Con el precio 1 o 2? Con el precio 2, ¿sí? Es obvio, mientras más me paguen, puedo rendir más. Y eso es lo que está expresando este gráfico. La línea naranja está indicando cómo sube el ingreso, la cantidad total de dinero que ese acre produce en caso de $5.600 por tonelada o en el caso de $8.500 por tonelada. Y la línea azul indica el gasto total. Y acá lo que voy poniendo son las toneladas por acre. Un viñedo que rinde muy poquito, media tonelada por acre, a uno que rinde mucho, o una situación donde tengo mucho rendimiento. Como verán, como he decidido que el costo por tonelada es de $360 y el costo total sin cosecha es $12.000, digamos, de $12.000 va subiendo hacia arriba hasta llegar, no sé, a $14.000, de acuerdo a la cantidad de toneladas que produce. Digamos, por cada tonelada extra que produce yo tengo que pagar $360 más. Esas pequeñas variaciones son chicas comparadas con los $12.000 que me costó llevar ese acre al día de la cosecha. Por ende, la ganancia, que es la diferencia entre los costos totales y lo que gane, va a depender más del precio que del costo. Y eso es una de las lecciones propias de Napa. En Napa nosotros lo que tratamos de hacer no es tanto ahorrar costos como vender caro. Porque en realidad ahorrando no vamos a llegar muy lejos, sobre todo porque las explotaciones no son muy grandes. Pero sí la ganancia va a estar en la percepción, en lo que nosotros consideramos que puede ser la calidad. Y para eso hay que vender caro. Por eso es que acá en Napa hacemos tanto trabajo de acomodar ramas, hacer todo eso, porque nosotros apuntamos a una calidad alta para poder vender caro el vino y poder pagar cara la uva. ¿Ok? Ahora, volviendo al mismo tema, ¿les parece que el costo por tonelada, porque aquel productor de uva que no tenga una winery va a tener que vender su uva a una winery? Entonces lo que él vende es tonelada, no vende acres. El costo por tonelada va a ser, por tonelada, va a ser mayor o menor si la cantidad de toneladas aumenta por acre. Vuelvo a hacer la pregunta. Un acre que me produce muchas toneladas, ¿el costo por tonelada va a ser más chico o va a ser más grande? Por tonelada. No, no es la inversión. Les doy otro ejemplo. Supongamos que a mí me cuesta llevar el acre hasta la cosecha, me cuesta $12.000. Y supongamos que saco 2 toneladas nada más. ¿Cuánto me va a costar cada tonelada? ¿Cuánto? $6.000 la tonelada es lo que voy a tener de costo, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de 2 toneladas produce 12 toneladas? ¿Cuánto me va a haber costado cada tonelada? $1.000. ¿Qué es más, 6.000 o 1.000? 6.000. El costo es más alto mientras el rendimiento sea más bajo. Acá lo que estoy diciendo es, hablando de esta otra línea que es el costo por tonelada. Mientras más rendimiento saque, mientras más me produzca el acre, lo que me va a haber costado esa tonelada es menor. ¿Ok? 6.000 es más caro que 1.000. ¿Ok? Vamos a concluir porque se nos acabó el tiempo. Los costos son complejos, ya vimos. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Es difícil capturar todos. Si uno tiene que ser detallado,
para decir, sí, computé o conté todo lo que había gastado. Son propios de cada viñedo en particular. Un viñedo de surcos largos, un viñedo de surcos cortos, un viñedo con mucha hierba, un viñedo con poca hierba. Están influidos por el nivel de mecanización que se use. En Central Valley, el costo de mano de obra, de trabajo en el viñedo es mucho menos que acá, porque acá usamos muchas menos máquinas y más mano de obra, se cosecha menos mecánicamente, se poda menos mecánicamente, allá hacen todo más mecánicamente. La mano de obra es el componente principal, la cantidad de jornales es lo más incidente. El manejo de canopia, que es propio de la zona de Napa, que es tan detallado que ya les dije, sacamos hojas, sacamos laterales, movemos ramas, es uno de los mayores impactos que tiene en el costo general del viñedo. Y con eso he concluido, disculpa por el exceso de tiempo. Muchísimas gracias.